Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numan. Con pensiones VIPs. Estas pensiones, yo me quedé asombrado cuando nosotros revisamos los documentos. Tienen pensiones de 6.300, 6.200, 5.900. Y cuando usted ve las personas que están ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numan. En esta ocasión le traemos una noticia muy interesante, y es que el ministro de Trabajo destacó cómo la oposición antes en el pasado no le importaba gastarse el dinero del pueblo salvadoreño y tenían prácticamente una vida de lujos a costillas del pueblo. Veamos aquí el siguiente video. Empresarios que tienen mucho dinero. Usted ve políticos que hicieron mucho dinero, que vivieron del erario público absolutamente toda la vida y que hicieron mucho dinero y que sabe que esos 5.000 o esos 6.000 dólares le sirve para una pequeña cosa. A lo mejor esa gente en un fin de semana se gasta la pensión en una cena a ese nivel. Y por el otro lado, usted lo sabe, Moisés, pensiones de 180 dólares con las que nosotros encontramos, gente humilde, que esa gente que tenía 189 dólares de pensión, la pensión era el 100% de su manutención. Sí. Mientras que al otro que le dan 6.000 dólares era para gastárselo en un fin de semana. Hay empresarios en este país que tienen pensión y políticos en esta pensión que tienen pensión de 6.000 dólares VIP, que toman un avión el fin de semana y van a cenar a Miami. O sea, ahí se gastan la pensión. Y tenía por el otro lado personas de 180 dólares, 189 dólares. Hoy, estas personas de abajo, que estamos hablando, 600.000 trabajadores en este país tienen el salario mínimo, Moisés, según la estructura salarial. ¿Cuántos? 600.000. Para 600.000 personas que ganan el salario mínimo ahora, ganan 365 dólares y mañana se jubilan con el nuevo sistema, van a tener 400. Muy bien. Interesante, ¿no? La información que decía el ministro de Trabajo. Estoy conversando con la diputada Elisa Rosales. Ella fue nombrada parte de la comisión que va a hacer un estudio integral de la ley de pensiones. Comentarios a eso, quizás en dos partes, ¿no? Cómo el salvadoreño humilde, pues, la voz del pueblo es la voz del Dios, dice algo por ahí, ¿no? Refleja la satisfacción, ¿verdad? Y muestra su sorpresa de todo lo que está ocurriendo con esto, el sistema de pensiones, que hay muchos datos más que evidentemente van a aparecer. Pero su primer comentario de esa. Sí, por supuesto, el pueblo salvadoreño es sabio, el pueblo salvadoreño está consciente de la realidad y de cómo todos estos años se han generado políticas injustas y se ha dejado de lado a las grandes mayorías, y ahí podemos escuchar cómo estas pensiones exorbitantes hacen ruido en la población salvadoreña, y lo que nos expresan es que se debe generar justicia y que se debe llevar a quienes más los necesitan, y por supuesto eso es lo que busca esta reforma. Estamos generando un marco normativo que va a permitir que el sistema primero sea sostenible, que no solo busque rentabilidades para las AFPs como se había hecho en gobiernos anteriores, y por supuesto que ponga en el centro a la población salvadoreña y que los beneficios sean palpables y que no solo sean mentiras como se le habían vendido antes al pueblo salvadoreño. Yo recuerdo que hay bastantes personas que me lo han expresado. Cuando surgió el tema de las AFPs, todas las personas antes estaban pues ligadas al INPEP. Entonces las AFPs empezaron con una campaña de mentiras hacia la población salvadoreña para que se salieran de INPEP y llegaran a las AFPs. Incluso les regalaban licuadoras, televisores, electrodomésticos y les prometían beneficios que la población nunca percibió. Entonces, desde ahí que podemos ver que este sistema no estaba diseñado para el beneficio de las grandes mayorías. Y ahora sí se está buscando con esta reforma generar un sistema de pensiones, y no me voy a cansar de decirlo, que sea sostenible y que beneficie a la población salvadoreña. Había un dato ahí que es importante, que ya lo citó Elisa Rosales, y lo que sí es claro, decía alguien, que 2.700 millones de dólares han cobrado las AFP por la comisión y el seguro.
Sí, 2.700. Eso va a desaparecer según la propuesta. El porcentaje de comisión que cobraban las AFPs era un robo, una estafa para el pueblo salvadoreño, y la rentabilidad que le prometían al salvadoreño por tener sus ahorros en esas instituciones jamás se percibió. Entonces, no es que busquemos que las AFPs no tengan su rentabilidad, sabemos que es una empresa que trabaja a base de rentabilidad, pero que sea una rentabilidad justa y que no vaya en detrimento de la población salvadoreña ni de los ahorros. Sabemos que los gobiernos, por ejemplo, había un fondo de 12.000 millones de dólares y de esos fondos los gobiernos metieron mano y han sacado más de 10.000 millones de dólares. Eso quiere decir que el sistema está prácticamente quebrado, está prácticamente colapsado, y nosotros no vamos a permitir que eso siga pasando. Ahora vamos a tener el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que va a ser el ente normalizador y regulador para que las AFPs puedan ejercer su rol de manera correcta, para que los gobiernos que puedan venir tampoco metan mano en los ahorros de los salvadoreños, y que los ahorros estén donde deben estar, y que por supuesto se cumplan todas las reglas que hay que cumplir. El ministro de Trabajo también resaltaba que hay muchos patronos que no han pagado los porcentajes que descuentan de hecho a los trabajadores, y eso es preocupante. Hay que hacerle el llamado a la empresa privada para que generen esos pagos, y que por supuesto no vayan a ser acreedores también de algún tipo de sanción. Sabemos que ya tenemos funcionarios que han sido condenados por este tema. Está el caso de Ernesto Mason, cuando fue alcalde de San Salvador, jamás pagó las cotizaciones de los empleados de la alcaldía, y se vieron casos lamentables en torno a ese tema. Entonces, hacerle el llamado también a las empresas para que sean responsables y no abandonen a sus trabajadores, porque es un derecho del trabajador que los patronos puedan generar el pago de estos porcentajes que aseguran una pensión digna para los salvadoreños. Y ahora que vamos a tener un ente que va a estar normalizando esto, también es para que se ponga la atención del caso a estos diferentes casos que se están dando. Son alrededor de 2.000 empresas las que han caído en esta irregularidad, y hacerles el llamado para que puedan generar los pagos hacia los trabajadores. E importante el recordatorio que usted hace, ¿no?, de por qué está procesado el exalcalde de San Salvador, precisamente por haber retenido los descuentos de ley a los empleados de la alcaldía de San Salvador y no haber depositado donde correspondía. Así hay miles de empresas, ¿no?, de acuerdo a la información del ministro de Trabajo. Y además este tipo de casos sirven de ejemplo para aquellos que manejan fondos públicos, para aquellos que hacen ese tipo de cosas, cumplir la ley, porque se ha visto que este gobierno es parejo con todo, y eso es muy importante, ¿verdad? Claro, todos esos que creían que la ley no estaba diseñada para ellos, pues decirles que ya no es así. Si en años anteriores, si en gobiernos anteriores, pues las leyes eran diseñadas para poder beneficiar a las personas que buscaban afectar a la población salvadoreña, ahora las cosas ya no son así. Las leyes están diseñadas para todos por igual, y quienes la incumplan pues van a ser acreedores a sanciones, a procesos legales, y decirles que jugar con el dinero del pueblo salvadoreño es lo más bajo. Yo de verdad puedo catalogar eso como una conducta muy baja, porque son trabajadores honrados, honestos, que día a día salen a ganarse el pan, y no es justo que los empleadores cometan este tipo de irregularidades con los fondos de los trabajadores.